Hemos estado haciendo un breve repaso antes de entrar al tema. Recuerden que lo que estamos tratando son los dones espirituales, es lo que estamos tratando. Y algo bien importante que no debemos pasar por alto, que no debemos olvidar, es la necesidad del Espíritu Santo. No lo veamos, no lo tomemos como algo, pues como un tema más, ¿verdad? Como algo que lo puedo postergar. Al final de cuentas, quiero mencionar esta parte, al final de cuentas, Dios va a respetar si lo buscamos o no. Dios va a respetar eso. Si no queremos tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, si no vemos que sea importante para nosotros, Dios no nos va a obligar tampoco, pero sí debemos entender que es una necesidad si queremos servir a Dios. Ahora, servir a Dios no solamente es cuando yo tengo un nombramiento en la iglesia. Servir a Dios no solamente es cuando me asignan una tarea en la congregación. Yo sirvo a Dios, ustedes y yo debemos servir a Dios de tiempo completo. Es decir, a partir de nuestra conversión, nuestra vida debe ser un instrumento que sirva a Dios, ¿sí? Y esto nosotros lo debemos ver entonces no como algo que puedo postergar, como algo que puedo pasar por alto, sino como una necesidad. Porque también quisiera mencionar esta parte: Dios no necesita que yo le sirva, ¿sí? Si yo vengo al culto, Dios sigue siendo Dios. Si yo no vengo al templo, Dios sigue siendo Dios. Si yo no le canto, hay millones de ángeles que le cantan. Si yo no me postro delante de Él, hay legiones de ángeles que se postran delante de Él. Entonces, si yo le adoro o no le adoro, si yo le sirvo o no le sirvo, Dios sigue siendo Dios. No afecta a la divinidad del Señor que yo no haga las cosas. Soy yo el que necesita servir a Dios. Soy yo. Por gratitud, no por lo que me va a dar. Ah, Señor, así como cuando le hacemos a los hijos: si te portas bien, te llevo a Chapultepec. No sé si todavía exista Chapultepec. A nosotros nos premiaban con llevarnos a Chapultepec, ¿verdad? Te llevo a ver al osito panda. Si te portas bien, entonces nuestro comportamiento estaba fundado en lo que me iban a dar, ¿verdad? Si me porto bien, Samuel, si te portas bien, compramos equipo para la iglesia. Pues no sirvo a Dios por eso. No sé si de repente a ustedes con sus hijos les llegue a pasar, caemos inconscientemente a lo mejor en esa parte, ¿verdad? Hijo, si sacas buenas calificaciones este año, al final te voy a regalar un reloj. Ya no les interesan los relojes, ¿verdad? Ya les interesan. A nosotros cuando nos regalaban un reloj, nos sentíamos soñados. Bueno, hoy quieren un celular, y si es iPhone, mejor, ¿verdad? Sí. El de ¿qué generación va, Samuel, en iPhone? ¿No sabes? ¿No? Andamos atrasados en esa parte, nos hemos conformado con el chicharroncito que traemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que servir a Dios no por lo que nos va a dar, sino por lo que ya nos ha dado. Entonces, cuando yo me arrepiento, cuando yo le entrego mi vida a Dios, automáticamente yo tengo que entender que fui salvo por el Señor, fui salvo por Dios para servirle a Él
con toda mi vida. Abran su Biblia en el libro de los Salmos y vamos a ver el Salmo 103. Gloria a Dios. Salmo 103. Ahí vamos a leer en esta tarde la palabra del Señor. Lo voy a leer en TLA, así es que vamos a pedirle a nuestro hermano que nos la ponga ahí en TLA. Salmo 103, gloria a Dios. Dice la Escritura, gloria a Dios, ahorita va a aparecer ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la Escritura: con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios, con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Se da cuenta que David está sirviendo a Dios no por lo que le va a dar. Se está comprometiendo en servir a Dios por lo que ya le dio. Sí. Ahora, si analizamos un poco la historia de David y comparamos con la nuestra, sabemos que las comparaciones no son buenas, pero si hacemos un poquito ese ejercicio, nosotros vemos que David vivió una etapa muy complicada moralmente. La Biblia nos enseña que David cometió pecado delante de los ojos de Dios y su pecado lo llevó a vivir una situación emocional terrible. Lo llevó a vivir en un estado de depresión extremo. No comía, no dormía, no había alegría, no había gozo, no cantaba, no adoraba, no exaltaba a Dios, porque la depresión que le causó el haberle fallado a Dios fue extrema. Sin embargo, podemos nosotros ver que en medio de la frustración que vivía David, él reconoce su condición y habla con Dios y le dice a Dios, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y le empieza a suplicar que lo perdone, que lave su corazón, que lave su vida, que lave su alma. Entonces, cuando nosotros, si tomamos cronológicamente los salmos, si los tomamos así como están acomodados en el libro, del 1 al 180, ¿cuántos salmos hay? 150. Si tomamos nosotros los salmos así como están acomodados cronológicamente, entonces diríamos que el Salmo 103 tiene una razón de ser muy importante. Y David se está comprometiendo en servir a Dios por lo que le dio. ¿Qué le dio? La restauración. Le dio el perdón. Sí, le cambió la vida y lo restituye nuevamente, poniéndolo y confirmándolo como rey de Israel. Entonces nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Usted se acuerda de dónde lo sacó el Señor? Algunos pecamos bien poquito, otros pecaron bien mucho, dijo alguien, ¿verdad? Algunos pecamos casi nada, pero otros no, hombre, le dieron ganas a la pecadera, ¿verdad? Así es que nosotros que pecamos poquito, los que pecamos poquito, pues llevamos la ventaja. Los que pecaron mucho, no, pobres, ¿verdad? ¿Sí es así como lo estoy diciendo? No. Todos hemos pecado. Y acuérdese que delante del Señor no hay un tabulador que diga cuál es más grave y cuál es menos grave. Se llama pecado. Y todo pecado, toda clase de pecado lo podemos definir en dos palabras: desobediencia y rebelión. Toda la clase del pecado, toda la clase de pecado la podemos resumir en dos palabras: desobediencia y rebelión. Es lo que encontramos en el corazón de Adán y de Eva: desobediencia y rebelión. Y a partir de ahí, pues todos hemos pecado.
Sí, yo decía, no sé si 2, 3 lecciones atrás, yo le decía que pecar de homicidio y pecar de mentiroso delante del Señor es pecado, y es lo mismo, vale lo mismo. Y ambos están, por causa del pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 6:23 de Romanos encontramos que dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo que recibimos de Dios es vida eterna. Entonces, ¿tenemos motivo para adorar a Dios? Sí, yo tengo motivo. El Señor nos sacó a nosotros, nos saca del lodo de pecado, nos saca de una pausa en la transmisión, Sammy, no es cierto. Siéntate con la muchacha, te está esperando. Muchacha, háblale al muchacho. Socorrito, márcale, no sea que se vaya a ir para otro lado. Ok, sigamos. Entonces, hermano, nosotros tenemos muchos motivos para adorar a Dios. Y si yo quiero que esa adoración, que ese servicio, no crean que yo soy pastor porque le hago un favor a Dios. Es más, ni me creo pastor. Pero sí nos debemos creer siervos de Dios, todos. Nos tocó tener un nombramiento. A otros no les ha tocado tener un nombramiento y quizá nunca les toque tener un nombramiento. Lo importante no es el nombramiento. Lo importante es ser yo un instrumento de adoración a Dios. Porque déjeme decirle que va a haber gente en el mundo con nombramiento que no sirve a Dios, y hay gente en el mundo sin nombramiento que sirve a Dios más que el que tiene un nombramiento. Qué ironía, ¿verdad? Y todavía la Biblia va más allá, porque es en el Evangelio de Mateo donde cuando el Señor está enseñando a sus discípulos y a la gente con respecto a los últimos tiempos, habla y dirá, y dice el Señor Jesús: y en aquel día muchos me dirán, pero Señor, yo eché fuera demonios. Y la pregunta que el Señor va a decir es: ¿y? Señor, yo fui el líder de GES. ¿Y? Señor, yo organizaba los roles de oración. ¿Y? Hay las conectadas también. Va a decir el Señor: ¿y? La palabra de Jesús en ese texto a mí me pega, porque la palabra que el Señor Jesús expresa ahí es: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Va. Y los 36 años que llevo pastoreando, ¿qué? ¿Cuántos años llevas? Se me olvidó tu nombre. ¿Cuántos años llevas ahí, Carlos? En el GES. 5 años. Señor, ¿y los 5 años que me pasé en GES ahí, picando piedra? Pase el Señor, no te conozco. No, personas con nombramiento, sin nombramiento. Señor, pero yo fui miembro del Buen Sembrador desde antes de nacer. En el Buen Sembrador fui fiel con mi asistencia, con mis oraciones, con mi ofrenda, con mis diezmos. Señor, entonces va a decir el Señor: no te conozco. Entonces aquí entra muy fuerte el por qué yo necesito el bautismo en el Espíritu Santo. Porque tengo que lograr que mi servicio a Dios sea con poder, no mío, no con mi poder, porque mi poder se puede volver orgullo, soberbia, altivez de corazón. Necesito el poder de Dios, en el que yo necesito
cada día de su guianza, en el que yo necesito cada día de su autoridad sobre mí, en el que yo necesito cada día de su dirección, de su disciplina, de su corrección, en el que yo necesito eso. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero servir a Dios, mi vida, hermano, ya ha sido lavada, ya ha sido restaurada, ya ha sido regenerada por la sangre de Jesucristo. Yo ya soy nacido de nuevo, soy instrumento en las manos de Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Y entonces tú y yo tenemos una necesidad hoy: ser bautizados en el Espíritu Santo, para que ese instrumento que ya fue preparado, que ya fue limpiado, sirva eficazmente para darle la gloria a Dios. Estamos en el Salmo 103, ¿verdad? Vamos por favor en el mismo Salmo 103, vamos hasta el verso 21. Por favor, ponlo desde el 20. ¿Sí? Dice desde el verso 20: ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Ustedes, sus ejércitos que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Ustedes, criaturas, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaban a mi Dios. Yo por mi parte alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Dice la versión 60, ¿la puedes brincar a la 60? En el verso 23, ¿es el último verso? 22, el último verso. Gloria a Dios. Dice en la versión 60, ahí lo tiene usted: bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares donde Jesús es Señor. En todos los lugares donde Jesús es Señor, ¿sí? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿En qué áreas de nuestra vida Jesús es el Señor? Podemos decir hipotéticamente o realmente. Tiene que ser real, ¿no? La realidad es que Él tiene que ser Señor en cada área de tu vida. En cada área de mi vida Jesús tiene que ser Señor. En el área emocional, en el área sentimental, ¿sí? En el área psicológica, Jesús tiene que ser el Señor. En el área física, Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. En tu área económica, en tu área familiar, en todos los contextos de nuestra vida, Jesús tiene que ser el Señor. Entonces, nuestra vida tiene que honrar a Dios en su totalidad. No hay área de nuestra vida en la que nosotros tengamos oportunidad para no alabar a Dios. No hay un área de nuestra vida. Porque la santidad habla de nuestro ser integral, ¿verdad que sí? La santidad habla de la perfección total en nuestra vida. Y no podemos hablar de santidad, Jesús, si hay por ahí un arrocito negro en la cacerola. No podemos hablar de perfección. No podemos hablar de santidad si nuestro carácter, si nuestra mente, si nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestras intenciones no son para agradar a Dios. Entonces creo que también toma muy importante Lamentaciones 3:40, sí, una porción que hemos visto en algunas ocasiones ya. Toma un valor muy importante Lamentaciones 3:40 en nuestra vida, sí. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Creo que es la traducción lenguaje actual, Sammy, la que dice: pensemos en qué hemos ofendido a Dios y por qué no nos quiere perdonar.
¿Sí? Si pecamos contra Dios y Él no quiere perdonarnos, pensemos en que lo hemos ofendido, dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Yo tengo que servir a Dios, usted y yo tenemos la necesidad de servir a Dios. Y para poder cubrir en nosotros esa necesidad, tenemos que cubrir la otra, el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de que hablamos en otras lenguas. Eso es lo que va a evidenciar que yo he sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que marca la pauta. Y yo comentaba, si yo hablé en lenguas hace 25, 30 años y no lo he vuelto a hacer, no le preguntemos a Dios por qué, preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Que lo mismo que está diciendo ahí Lamentaciones, escudriñemos, preguntémonos, a ver, Señor, ayúdame a hacer un análisis sincero de mí. Ayúdame a entender, ayúdame a descubrir. A lo mejor yo me estoy justificando a mí mismo, o a lo mejor no estoy entendiendo algunas cosas, pero Señor, ayúdame a entender por qué yo no he vuelto a hablar en lenguas, o por qué yo no he hablado en lenguas, si oro, si ayuno, si leo la Biblia, si asisto a la iglesia, si hago todo lo que tengo que hacer, Señor, ¿por qué yo no he hablado en lenguas? ¿Qué falta? Ayúdame a entender qué falta. Sincerarnos con Dios y orar intensamente, pidiendo que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Los dones espirituales, hablamos ya sobre palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad y el hacer milagros. Vamos a continuar viendo los dones que nos falta de acuerdo a la lista que marcamos ahí, ¿sí? En la 55 vamos a ver el don de profecía. De acuerdo a lo que nosotros como Iglesia de Dios creemos, predicamos, enseñamos y lo corroboramos, lo confirmamos con la palabra de Dios, con la Biblia, la profecía se divide en dos categorías, ¿sí? Número uno, predicciones a través de mensajes pronunciados en estado de éxtasis. ¿Ok? Predicciones a través de mensajes pronunciados en estado de éxtasis. No es un estado de inconsciencia, ¿sí me entiende? No es un estado de inconsciencia, no estoy inconsciente, estoy consciente. Un estado de éxtasis lo podemos ilustrar, hermano, cuando nosotros estamos totalmente entregados, totalmente depositados en la mano del Señor, ¿sí? Hay palabras peligrosas en esta situación del éxtasis por la cuestión del peligro de compararlo con el ocultismo, ¿sí? Donde se manejan la adivinación, sí, pero iba yo a decir otra palabra. ¿Perdón? Ajá, sí, también. Por favor, Robert, para que quede asentado que participé. Está prendido, si gustas apagarlo y ya. Ok.
Debemos cuidar de esa parte, y no caer en el peligro de comparar negativamente el estado de éxtasis, porque también puede compararse o puede asemejarse algunas personas pueden asemejar con el hipnotismo, ¿verdad? Por ahí, por favor. Podría entrar también, hermano, ahí lo de la meditación, o lo que vendría siendo de que se elevan, levitación, algo así. Sí, la levitación se llama, creo, ¿verdad? Levitación. Levitar, cuando que levitan, sí. Entonces, mucho cuidado con esa parte negativa de. Esta es un ambiente totalmente espiritual de parte del Espíritu Santo, en el cual nosotros estamos directamente en una conexión con Dios. ¿Sí? Estamos directamente en una conexión con Dios. Vuelvo a repetir, no estamos inconscientes. Amén, Cástulo. No estamos inconscientes, estamos conscientes de dónde estamos, la hora en la que estamos, el lugar en el que estamos, ¿sí? Pero estamos en una conexión directamente con Dios. ¿Ok? Vamos a ver las citas bíblicas que nos propone aquí nuestra lección. Hechos 11:28. Luego vamos a leer 21, 10 y 11. Y luego por último 15:32. Gloria al Señor. Dice la Biblia primero en el 11:28. Gloria a Dios. Uno de ellos, llamado Agabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió en verdad, cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Vemos que esta profecía se cumplió. Este anuncio se cumplió. ¿Ok? Vamos a ver ahora 21, 10 y 11. Gloria a Dios. Aleluya. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y luego dijo: el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades en Roma. ¿Y qué creen? También así sucedió. Sí. Entonces la profecía ve su cumplimiento, haya su cumplimiento, ¿verdad? 15:32. Gloria al Señor. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y animaron mucho. Gloria al Señor. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño, refiriéndose nuevamente a los profetas, a Judas, ¿verdad? No nada más se llamó Judas el que traicionó a Jesús, eso nos quede claro. Era un nombre común en aquel tiempo, en este tiempo no es un nombre común. Imagínense que le pongamos al bebé, al próximo le ponemos Judas. ¿Verdad que no se oye bonito? Mejor le ponemos Jesús. O otro derivado de Jesús en la Biblia, Jacob, Jesús, José, son nombres que tienen el mismo significado en la Biblia. Bueno, entonces, hermanos, vemos que la predicación o la profecía en esta categoría es mensajes en estado de éxtasis. El otro punto es dice predicación o exhortación al estilo de lo que hoy conocemos como predicación. ¿Sí? También entonces el que predica de alguna manera también está profetizando. Ahorita vamos a ver por qué la iglesia de Dios nos enseña esta definición con respecto a la profecía, porque la profecía tiene una función y tiene un propósito. No solamente como el caso de lo que vimos con el profeta Agabo,
anunciar el hambre que venía sobre el pueblo, ¿verdad? Y luego el encarcelamiento del cual iba a ser objeto el apóstol Pablo, sino que también tiene otro propósito. Y si ustedes notan en el segundo párrafo de la segunda categoría, dice predicación o exhortación. La palabra exhortación no solamente está relacionada con lo que nosotros entendemos como regaño. Exhortación tiene la connotación de llamar la atención. Sí, otra vez repito, eso no está ahí en las láminas. Cuando venga el examen, porque va a haber un examen, acuérdese, tome nota. Pastor, ¿me puede decir cuándo va a ser el examen? Para no venir. No, pues que. Ok, la exhortación no solamente está relacionada con el término de regaño, sino más bien exhortación significa llamar la atención. ¿Y cómo llamamos la atención? Pues de varias formas, incluyendo el regaño. Pero no solamente es eso, ¿ok? Te voy a exhortar, ya le fueron con el chisme al pastor. Pues no, no solamente es eso, porque también está relacionada con el consuelo, con la consolación, ¿sí? Con el consejo, ¿sí? También está relacionada con eso. Entonces no solamente la exhortación es regañar. Por eso entonces también decimos que la profecía, ¿sí?, tiene la categoría de predicación, exhortación al estilo de lo que hoy conocemos como predicación. Vamos a la siguiente. En la narración que hace el apóstol en el capítulo 14 de la misma epístola, da importancia grande a este don, mayor que el don de lenguas. El valor de este don es porque se habla a través de él. Note el punto. ¿Para qué es la exhortación? ¿Sí? Dice, se habla a través de él para edificación de los hombres, para exhortación y para consolación. Otra vez repito que exhortación no solamente es regaño. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. Gloria a Dios. Cuando ustedes hablen en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo y sentirse mejor y a estar alegres. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de la profecía, predicación o mensaje dado en estado de éxtasis? En ningún momento encontramos en la Biblia que alguien va a profetizar o alguien va a hablar de parte de Dios para avergonzar a alguien. En ningún momento se habla. Porque el Señor no va a evidenciar a nadie. ¿Quién de ustedes está dispuesto a hablar mal de sus hijos? Levante la mano. El que esté dispuesto a hablar mal de sus hijos. ¿Verdad que no? No hay tal. Entonces el Espíritu Santo, cuando habla, no va a evidenciar a nadie. Y cuando utiliza a una persona con el don para hablar, para transmitir un mensaje, no va a ser para avergonzarnos, sino va a ser para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos. Siempre Dios va a tener la intención de llamarnos la atención para que nuestra vida vaya
mejor. Y esa es la intención en la iglesia. Por eso Efesios, la cita que veíamos la semana pasada de Efesios, creo fue el 30, ¿verdad? Efesios 4:30, nos decía que nosotros, si vamos a hablar, que sea para edificar a otros. Cuidar nuestra expresión, cuidar nuestras palabras. Como instrumentos de Dios, pues fuimos llamados a predicar la palabra. Dice ahí, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Entonces ya vivimos avisados de cuál debe ser nuestra forma de expresarnos, de cómo nosotros podemos servir siempre a Dios. Este don, el don de la profecía, este don es una capacitación del Espíritu Santo, sea en forma de visión, en forma de sueño, en forma de revelación o inspiración espontánea que permite llevar la exhortación, la consolación, la confirmación que Dios le quiere dar a los hombres. Repito esta parte. Este don capacita, sí, a través del Espíritu Santo para dar un mensaje a los hombres, ya sea que yo lo haya recibido en forma de visión, en forma de sueño, en forma de revelación o inspiración espontánea. Dios es tan grande y tan poderoso que puede hacer estas cosas a través de usted. Amén. Dios puede hacer estas cosas a través de usted. Esto debe ayudarnos a entender entonces a nosotros los pastores, que no somos los todólogos del Espíritu Santo, a la congregación, a no ver que solamente el pastor es el único que puede hacer cosas. No, somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función con la que podemos servir a Dios, todos. No hay un cristiano, entiéndase cristiano desde el contexto de como ya lo hemos estudiado aquí, ¿verdad? Porque podríamos decir también un asistente a la iglesia. No, pero no hay un cristiano que no tenga la necesidad de servir a Dios y de ser usado por Dios para bendecir la vida de otros. Una de las comisiones importantes, una de las tareas importantes, y podría yo decirlo así, porque la palabra misma lo define como la gran comisión, es darle buenas noticias a la gente de la que estás rodeado. Y obviamente que darle las buenas noticias a la gente de la que estamos rodeados nos compromete en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestra responsabilidad de cómo hacemos las cosas. Porque está dicho con mucha verdad, predicamos más con nuestra forma de vivir que con lo que decimos. ¿Ok? Entonces la gente de nuestro alrededor tiene que saber de esas buenas noticias. ¿Y cómo vas a hacerlo eficazmente? Ungido con el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a dar poder, te va a dar autoridad para dar una palabra de consolación, para dar una palabra de exhortación, para dar una palabra que edifique la vida de los que están a tu derredor. Pero si nos enganchamos y hablamos contra el maestro, hablamos contra el jefe de personal, hablamos contra el de relaciones públicas, hablamos contra el
ingeniero, ¿qué más tengo acá? Hablamos contra el maestro mecánico, hablamos contra la hermana que barre los jardines. No vamos a edificar a nadie. Si nos enganchamos en el juego del chisme, de la murmuración, de la crítica, no estamos hablando de parte de Dios. Debemos ser cuidadosos, y debemos pensar en que nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón entero tiene que ser usado como instrumento de honra y no como instrumento de deshonra. ¿Ok? Entonces tenemos siempre la imperiosa necesidad de buscar a Dios y que sea su Espíritu Santo el que nos capacite para hablar de parte suya, en estado de éxtasis o a través de un mensaje oral expresado. Usted predica, no solamente tiene la chance de predicar en un púlpito. Predicamos en el micro, predicamos en el... ¿Tienes un escritorio, Samuel? Predicamos detrás del escritorio. A veces los compañeros, las compañeras de trabajo van a venir y sin más ni más van a empezar a decirnos que tienen un problema familiar o que tienen un problema personal. Y es el momento en el que, Señor, tú me lo trajiste seguramente, ¿y ahora qué le digo? Por eso lee la Biblia. ¿Se da cuenta que el Señor Jesús dijo, haz esto, pero no dejes de hacer lo otro? Entonces, yo leo la Biblia y leer la Biblia me da palabra. Oro y el Señor me da palabra. Sí, entonces, como no sé en qué momento me va a usar el Señor, entonces yo ando siempre listo. Y voy a andar siempre listo, buscando que el Espíritu Santo siempre esté en mi vida, trabajando en mí, moviéndose en mí. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a este tema de la profecía? Gloria a Dios. Levante su mano para que le pasen el micro. Gloria a Cristo Jesús. Suena raro, ¿verdad? De que yo voy a hablar, sí, usted va a hablar en el mic. ¿Está bien? Gloria a Dios. Se cumple lo que dice el Señor Jesús, lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. En la iglesia no todos vamos a predicar, no todos vamos a hacer esto, enseñar, dice, predicar, enseñar, no todos lo vamos a hacer. Y no piense que porque no hace eso no hay que hacer. Sí hay que hacer en la casa del Señor. Sí hay que hacer. Todos tenemos una tarea que cumplir en la casa de nuestro Dios, en nuestra vida principalmente, durante nuestra vida. Ok, vamos a seguir adelante con el siguiente don entonces. Sí, adelante. Yo creo que sí, porque no preguntaron. Ok. Se manifiesta o hay. Bueno, es que esa última parte que mencionó Samuel, hay un apartado que se llama los ministerios del Espíritu. Estos son los dones, estos son para toda la iglesia. Y los ministerios son llamados específicos. ¿Ok? Entonces, en el llamado específico está las 5 categorías: pastor, profeta, maestro, apóstol y evangelista. ¿Ok? En los ministerios, pero esos sí ya son llamados específicos. Dios te llama a ser pastor,
Dios te llama a ser apóstol, Dios te llama a ser profeta, Dios te llama a ser maestro, Dios te llama y te va a ubicar en alguna de esas funciones, pero son llamados específicos. No es el punto, no es el tema, el punto es de los dones, pero está bien el comentario, porque existe hoy, o escuchamos que el apóstol fulano, escuchamos que el apóstol, un apóstol cristiano, porque hay apóstoles que no son cristianos, ¿verdad? Hay apóstoles y necesitamos una clase especial para ver los ministerios, porque realmente hoy no muchos, aunque tienen el título o trabajan en lo que la definición del ministerio lo ocupa, ¿sí? Pero sí existe el profeta, en nuestros días existe el profeta, tal cual. Eso no evita que haya alguien que tenga el don de profecía. Ministerio y don son dos cosas que el Espíritu Santo da. El apóstol Pablo dice, el que los da es el Espíritu, el que los pone es el Espíritu, de acuerdo a su voluntad. Yo pastor, yo difiero. Cuando en algún momento fui a un curso de dones espirituales, me dieron un test, una hoja de examen con 150 preguntas y al final me dijeron cuál era el don que yo tenía. Difiero un poco de eso, porque yo en las respuestas me puedo engañar, yo en las respuestas puedo mentir, o yo mismo inconscientemente, Cástulo, puedo poner algo que no es, ¿verdad? Entonces yo creo que el mejor test, el mejor examen para descubrir cuál es el don que yo tengo, hermano, es la oración y es pedirle a Dios que me guíe. La otra es que a veces nosotros los pastores, a ver, Roberto, pues hoy vas a barrer el templo, vas a barrer el templo durante 15 días, un ejemplo, es un ejemplo. Para dentro de 15 días vas a organizar tú los roles de oración, y vamos trabajando hasta que encontramos el punto donde el Señor quiere que nosotros operemos, donde que encontramos el lugar en el que nosotros servimos. Por eso es que no todos predicamos, por eso es que muchas cosas no son para todos. No son para todos, algunas cosas no son para todos, y es ahí donde nosotros debemos checar que no todo es conveniente para toda la congregación. Primero, porque el nivel de madurez está dispar. ¿Se entiende esto? El nivel espiritual, el nivel de madurez, no espiritual, el nivel de madurez, Cástulo, está dispar. Luego, nosotros tenemos congregación que viene de otras iglesias, con otra cultura, como mencionabas tú, Samuel, viene con otra cultura, con otras formas, y viene acá y no es la misma forma. Cuando digo no es la misma forma, no me refiero a la doctrina, me refiero a la forma en la que se hacen las cosas, liturgia, a la liturgia, a la forma en la que se hacen las cosas. Nosotros a veces nos atrevemos a danzar y a veces nos cohibimos, pero hay iglesias que con el primer sonido del teclado ya danzan. Su cultura y nuestra cultura es diferente. Como hay esa diversidad de cultura, ¿cómo le llamaste? ¿Cultura religiosa? ¿Así la mencionaste? O sea, cultura cristiana. Como hay esa diversidad de cultura, nosotros tenemos que ser sabios. Y no todo es para todos. Entonces sí debemos nosotros tener cuidado en esa parte. Sí hay apóstoles, sí hay profetas. Creo que ya hice lo del hermano que da su discurso todas las mañanas, contestó todo menos lo que le preguntaron, ¿verdad? Ese hermano que da su discurso a las 8 de la mañana, 7, por ahí así, todas las mañanas sale. Muy bien, no sale el enlace, hermanos, para que no lo vaya a buscar ahí. La otra palabra, aquí hay unos términos, ¿los puedes poner? ¿Está ahí? Está ahí. Deja yo me regreso también. Dice que son mensajes que recibimos en forma de visión. ¿Cómo lo digo de forma muy práctica, muy dinámica?
Como si estuviera yo viendo una pantalla de televisión, una película en pantalla gigante, imagínenselo así. El Espíritu Santo te empieza a mostrar cosas que tú vas a anunciarle a alguien. Es una forma de visión. Recibí una visión de parte del Señor. Vi que venía un rico de la colonia Estado de México y nos regalaba para comprar el equipo de multimedia en la iglesia. Ay Dios, que se haga realidad. Es una visión, ¿verdad? Y también la visión, entonces, esta fue una visión bonita, pero también puede ser que la visión venga para revelar cosas negativas dentro de la iglesia, dentro de alguna familia, persona, líder, etcétera, pastores de la congregación. Una visión, un chisme. Y separemos una visión de un chisme. Sí, la visión te la reveló el Señor, no te lo reveló el Face, no te lo reveló WhatsApp, no te lo reveló Instagram, no te lo reveló Twitter. ¿Qué otra existe, Roberto? ¿Hay otras? Yo me quedé atorado ahí en el siglo pasado. TikTok, no te lo reveló TikTok. No, esto te lo reveló el Espíritu Santo. ¿Sí? Puede ser, lo defino en dos cosas, puede ser bueno o puede ser negativo. ¿Sí? Puede ser que el Señor me revele, te revele, el hermano se está echando sus caguamotas. ¿Quién nos dijo? Nadie, fue Dios. Y no nos va a pedir que lo exhibamos, aguas con eso, no me nos va a pedir el Señor que lo exhibamos. Es palabra de consolación, no palabra de exhibición, ¿verdad? Es una palabra para edificarlo, no para darle la patada final y pues que se vaya a la iglesia por borracho. No, hay que ser muy sabios de parte del Señor. La visión es ver como si viéramos una imagen, una película, un anuncio dramatizado de parte del Espíritu Santo para nosotros, refiriéndose a algún asunto en particular. Ok. Sí, estamos despiertos. Estamos despiertos porque aquí viene el otro término que es sueños. Ya he mencionado en algún momento sobre los sueños. Los sueños generalmente son la reproducción de nuestro estado emocional, generalmente. ¿Sí? Pastor, usó esta figura. Pastor, ¿qué significa? Soñé un toro negro con cuernos bien grandes que me correteaba. Y yo les digo, ese sueño, este es el resultado de que te fuiste a los tacos de Suadero a las 12 de la noche, llegaste y te acostaste. Pastor, Elia quiere hacerle una pregunta. A ver, adelante, Elia. Hermano, es que no sé si sea aquí, ¿no? Aquí dice también que el Espíritu Santo es el que da, ¿no? Capacita. Pero yo digo, yo sí he escuchado, es que en aquella iglesia predica el profeta. Ahí quien le da el nombramiento. Ok. Hago el paréntesis de lo que estaba mencionando para contestar lo que pregunta Elia. Cada denominación, Elia, tiene su grado de ministros y el título que le va a dar a cada uno. Ejemplo, tú dices que en alguna congregación el pastor es el profeta Pimentel, para que sea en confianza, ¿verdad? Pero en la otra iglesia predica el apóstol Correa, seguimos en confianza, ¿verdad? Allá está el apóstol Correa y de este lado está el profeta Pimentel. Pero en otra iglesia está el diácono Flores. Sí, allá está el diácono Flores. Y en otra iglesia está el pastor Bautista. No lo recibí como revelación. Pero él dijo hace unos días acá que si el Señor hablaba, él se iba. Digo, háblale, Señor. No es cierto.
Obispo, está. Ahora, a eso iba. Nosotros en la iglesia utilizamos el término obispo. Nada más que el pastor Jaime peca de no decirlo. Yo tengo el rango de obispo ordenado de la Iglesia de Dios, el obispo licenciado y el ministro exhortador. Son los 3 rangos que la iglesia maneja. Entonces, cada iglesia tiene su definición para distinguir a sus pastores, para distinguir a sus siervos, a sus líderes. Es por eso que escuchas que el profeta. Entonces, ¿qué me dio a mí el título obispo? Tuve que hacer mis exámenes, tuve que pasar los estudios, tuve que recibir la constancia de estudios, tengo que mantenerme en la búsqueda de las capacitaciones actuales para que yo pueda sostener el título que me ostenta como obispo ordenado dentro de la Iglesia de Dios. ¿Alguien levantó su mano? Ok, espérame. Entonces, respondo a la pregunta, Elia, ¿por qué allá es profeta? ¿Por qué allá es apóstol? ¿Por qué allá es obispo? ¿Por qué allá es diácono? Porque cada denominación define cómo va a titular a sus ministros. ¿Ok? Entonces, sí tenemos líderes. Acuérdense que nuestra estructura no es nada más nacional. Nuestra estructura viene desde Estados Unidos. El obispo ordenado, Tim Hill, es nuestro obispo ordenado administrativo mundial. ¿Sí? Entonces, el hermano Tim Hill es nuestro obispo ordenado. Yo, el rango ministerial que ostento me da la oportunidad de ser votado y electo como superintendente mundial, pero no es el único requisito el ostentar ese rango. Puedo ser, sí, pero hay otros requisitos que hay que cubrir, como la capacitación teológica, la experiencia ministerial, etcétera, etcétera. Ahora sí voy con Carlos y luego con hermana Noemí. Esas visiones, los sueños, las revelaciones o la inspiración espontánea, ¿cómo nos damos cuenta que son reales? Porque, bueno, yo platicaba hace poco, yo creo que tiene menos de 5 días, con una amiguita, y ella decía que en su iglesia apagaban las luces y que literalmente nada más se quedaba la luz del escenario. Yo desde que me dijo eso me quedé así como que escenario, pues, o sea, un púlpito, un altar, o sea, pues, y es que así solamente se revela el Espíritu. Entonces ellos están induciendo a creer que están, o sea, ¿cómo se puede dar uno cuenta que es real, no que es de Dios? O sea, ¿cómo se confirma o cómo puedes tener esa seguridad de que es? Te voy a dar media respuesta porque el tema que sigue nos va a dar la respuesta completa. Ya. Vuelvo a repetir lo que ya mencioné, Carlos. Cada denominación tiene sus formas. Hace años atrás, no muchos, a mí se me ocurrió, no sé si lo platiqué con Samuel en aquel momento, a mí se me ocurrió que pintáramos toda la parte de la plataforma aquí de negro y le pusiéramos unas lucecitas neón para hacerlo atractivo. ¿Te acuerdas que comentamos? Creo que fue cuando fuimos a Maranata. Sí, ¿verdad? Cuando fuimos a la expo. Nos fuimos Samuel y yo a una expo para, era cómo mejorar el audio de la iglesia. Sí, fuimos allá y mientras estábamos recibiendo la información, sí que a revelación de arriba, voy a pintar de negro acá así, pero inmediatamente la voz del chamuco me atoró y digo, no, los viejitos de la iglesia se me van a poner como que el templo de negro y luego con lucecitas neón, van a decir, esto ya parece el antro de fe, esperanza y amor. No estamos preparados para eso. Cada denominación, Carlos, tiene una liturgia diferente, una forma de, nosotros le llamamos el altar y la plataforma, otros le llaman escenario, literal, tal cual, ¿verdad? Y si vamos a la definición estricta es el escenario. El escenario. Pero nuestros términos culturales son el altar y la plataforma. Si vamos
Si vamos, hermanos, al acomodo de los muebles en el aposento alto, en el tabernáculo, el altar no estaba enfrente, el altar estaba atrás. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba enfrente? El arca, donde estaba o simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, bueno, es otro tema. Voy con Carlos, sigo con Carlos. Eso va a hacer que cambie la forma de la expresión. El escenario, la plataforma, apagar las luces, prender el rayo de luz que ilumina al profeta, apóstol, diácono, pastor, etcétera, y que solamente así sienten que la presencia del Señor se va a manifestar. Nosotros, la Iglesia de Dios de corte pentecostal, creemos, sostenemos lo que hemos estudiado, que la manifestación del Espíritu Santo es yo consciente, con luz y sin luz, con la presencia de 200 o con la presencia de uno. ¿Sí? ¿Está correcto? Y estoy consciente, no he perdido la conciencia en ningún momento de dónde estoy, de quién soy. ¿Ok? Y esas visiones, sueños, etcétera, vamos a continuar con el comentario. Todo eso se va a dar de acuerdo al ambiente espiritual que tú, que yo tengamos con Dios. El sueño, obviamente, el requisito para tener un sueño de parte del Señor es estar dormido. Ese es el requisito. Y en el sueño, Dios te va a hablar con respecto a un evento que va a suceder o a una situación que está sucediendo y que se necesita atender. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? No soy dado a esto, perdónenme, soy muy reservado en estas cosas. Tengo temor de ofender a Dios. Cuando yo estaba pastoreando en Cuernavaca con mi esposa, yo soñé un templo. Y la parte de la plataforma no tenía concreto, no tenía cemento, era tierra. Y de la tierra yo veía tres serpientes que brotaban y se abalanzaban contra la persona que estaba en el púlpito hablando. Veía yo, ¿te acuerdas, Samuel, cuando se subía a los predicadores ahí al púlpito? Llegaba el pastor Ovidio, lo sentábamos arriba, ¿verdad? Allá arriba, era el lugar honorífico para los líderes de la iglesia. Entonces yo en mi sueño veo que hay sillas donde hay gente sentada ahí, pero hay alguien que está predicando y de la tierra yo veo cómo brotan las serpientes, se le lanzan al que está en el púlpito, pero en la pared de atrás había huecos, así como cuando quedan los polines de que pusieron para, ¿qué es? Para entarimar, es cuando agujeran las paredes para poner el andamio, así veía yo huecos. Y del otro lado de la pared, en mi sueño, estoy soñando, del otro lado de la pared yo veo que es una barranca. Veo entonces a la iglesia a la orilla de un precipicio, veo a líderes, veo a un predicador que está en riesgo de ser atacado por las serpientes. Pasó, le platiqué a mi esposa el sueño. También déjenme decirles que yo no soy dado a soñar mucho, solamente cuando voy a las de Suadero Noche. Estaban muy serios. Y pasó el tiempo, me hablan de aquí de la oficina territorial a Cuernavaca, no teníamos teléfono en la casa, había que ir a la caseta de teléfono, me mandan a traer, voy y me habla el hermano Dodd, que era el entonces supervisor del territorio, y me dice: Jaime, necesito que te vengas a México esta tarde. Digo: hermano, ¿cómo? Sí, prepara tus cosas y necesito que te vengas para México hoy. Digo: hermano, no puedo. Yo acababa de renovar contrato en la empresa en la que yo trabajaba ahí en Cuernavaca. Yo le digo: hermano, no puedo. Me dice: Jaime, necesito que te vengas para México. Ellos estaban en días de irse para Estados Unidos a la Asamblea Mundial y él quería que antes de irse yo ya me quedara en la iglesia aquí en México. Me sigue hablando, me convence, me vengo a México por dinero para la mudanza, y cuando regreso a Cuernavaca
pues ya mi esposa tenía muchas cosas preparadas, no teníamos tanto tampoco, y nos venimos. Yo llegué aquí a la iglesia, aquí mismo en el Estado de México. Yo llegué a la iglesia a la 1 de la mañana con mi esposa. Ya no entramos al templo. Ahí en ese lugar el templo está arriba y la casa pastoral está abajo. Entonces llegamos, descargamos la mudanza y entramos a la casa pastoral directamente. Eso fue sábado para amanecer domingo. El domingo cuando amanece, le digo a mi esposa, pues vamos a conocer el templo. Antes de que llegue la hora del culto, vamos a conocer el templo. Cuando abrimos la puerta del templo, Carlos, era el templo que yo soñé. La otra parte del testimonio me la reservo. Pero tuvimos una lucha increíble por los sucesos que habían pasado antes de que llegáramos. Y entendí por qué la iglesia estaba en ese precipicio, al borde de un precipicio, y lo que había sucedido antes de que llegáramos ahí en ese lugar. Dios nos ayudó, nos dio gracia y las cosas cambiaron, gracias a Dios. ¿Cómo distinguir que son realidad? Es la otra parte de tu pregunta y es la parte que vamos a contestar con el otro don. Nosotros tenemos que orar. Para mí, una prueba inequívoca de que lo que tú soñaste, lo que tú viste en visión, lo que tú recibiste del Espíritu Santo, es que en ti va a producir paz. ¿Ok? En ti va a producir paz. Y vas a estar convencido, vas a seguir orando, que el Señor te confirme, porque tiene que haber una confirmación de lo que tú soñaste. Y la confirmación va a llegar a través de la plática con alguien, o a través de un canto, o a través de otro sueño, o a través de una lectura en la palabra del Señor. Dios te va a confirmar que lo que soñaste, lo que viste en visión, viene de parte de Él. ¿Ok? Y ahorita seguimos con el otro punto. Hermana Noemí. Era con relación a la pregunta de Elia, como, ¿quiénes son los que nombran? A veces hay personas que se sobrenombran, Se autonombran. Profetas. Sí, lamentablemente también en este tiempo, Elia, hay personas que, un ejemplo, ¿que eres diácono o qué te dije que eres apóstol, verdad? Correa, el apóstol Correa y el profeta Pimentel y allá el diácono Peña, ¿verdad? Tenemos aquí. Pues ya no les gustó la forma del pastor. Ya no les gustó, ya no. Se van, abren el zaguán de su casa, ponen sillas, ponen una mesita que consagran como púlpito y se autonombran ministros del Señor. No hay quien respalde su ministerio porque salieron en rebeldía de su templo, para empezar. Entonces no hay quien respalde ese ministerio. Y debemos tener también cuidado con ese tipo de cosas y no dejar que el corazón se nos llene porque inconveniencias, humanamente hablando, humanamente hablando, hermanos, hay inconveniencias entre líderes, pastores y congregación en toda la vida y en todas las iglesias. A Pablo le sucedió y eso me consuela. En lo que no me ha animado, no es cierto. Entonces hay inconveniencias, siempre las va a haber. Y no porque digo siempre las va a haber nos conformemos, entonces voy bien. No, tenemos que buscar eliminarlas, porque pues, no podemos ser la iglesia de Cristo si mantenemos esas cosas aquí, ¿no? O sea, podemos pensar diferente. El Pedro, iba yo a decir, como somos cuates, colegas de ministerio, el apóstol Pedro y Pablo se dieron un agarrón doctrinal, pero se siguieron amando y se siguieron convencidos de que servían a Jesús, de que servían al Espíritu Santo y siguieron adelante. Cada uno en su ministerio siguieron unidos predicando a Jesucristo. Entonces, va a haber inconveniencias, pero que esas inconveniencias no sean usadas por el diablo para llenar nuestro corazón. Y al rato ya veo yo junto a Sal y Pimienta, ¿cómo se llama la iglesia de allá? La que está a un lado, casi a un lado de ustedes.
Sal de la tierra. Sal de la tierra. Al rato sal de la tierra y acá entra a la tierra. Pues no, ¿verdad? Ya abrió el pastor Pimentel y como como el apóstol Correa son cuñados, pues ya se unieron y ya entre los dos, pastor y copastor. Y luego pues invitan al diácono Peña para que venga y les haga fuerza, ¿verdad? Y pues ya allá tenemos una iglesia que ¿quién respalda? Tenemos acuerdos legales porque así debe de ser en la tierra y nuestra denominación es una de las más importantes dentro de México y el mundo. No somos, dígale que hoy no venimos. No nacimos ayer, llevamos más de 130 años en la tierra. Entonces este ministerio de la Iglesia de Dios, no hablamos de una persona, el ministerio Iglesia de Dios, Evangelio completo en el mundo, está aprobado y aprobado por Dios. ¿Sí? Entonces sí, cuidado con aquello. De que vente manito, voy a abrir una iglesia y aquí vamos a predicar la verdad. Primero predicamos la verdad estando obedeciendo, sujetos a nuestro Dios, sujetos a nuestras autoridades. Primero. Y ya luego que si no me gustó, pues el profeta Pimentel, pues que abre el zaguán de su casa y ya se autonombró pastor. Ese sí se va a enriquecer. Porque ¿a quién le va a reportar? Yo mando un reporte mensual. Y mis autoridades mandan su reporte mensual. Entonces hay alguien que nos está. ¿Y a él quién lo va a vigilar? ¿A quién le va a rendir cuentas? Si rendir cuentas es parte de la vida. Tú, Roberto, das cuentas. Adriana, das cuentas. Samuel, das cuentas. Te quedas con el cambio, Carlos, de que fuiste por las piezas. ¿Das cuentas? ¿Te guste o no te guste? Cástulo es jefe ahí donde trabaja y me presume que tiene su escritorio, se acuesta en el sillón y sube los pies al... No es cierto, está allá. Pero casi. Manda a Pepe, ¿eh? Pero Cástulo da cuentas. Chucho, si no da cuentas, le aplican el correctivo disciplinario. Vamos, en la casa damos cuentas. Hace unos días platicaba con mi esposita y yo le decía, hija, esto es nuestro, es de todos, aquí es de todos, todos aquí. Tenemos que estar enterados de todo. No es mi dinero, tu dinero. Ah, caray. Le damos a la esposa sus 5,000 pesos para el gasto de mañana. Amén. Un poco más, dice acá nuestro profeta Pimentel, ¿verdad? Para el abono de los zapatos, ¿verdad? Damos el gasto y cierto o no que pedimos cuentas. Hace unos días fui a comprar unas tostadas ahí con los vecinos de la arriba y le digo a la señora, le digo, deme tantas tostadas, señora. Y sí, dice, qué bueno que viene usted a comprar para que se dé cuenta que todo está bien caro. No, le digo, pues siempre me mandan a mí al mercado. Y mi esposa y yo hemos tenido la dinámica, ¿verdad, hija? Yo estoy enterado de cuánto cuestan las cosas y no, oye, bien caro, no, espérame, pues si yo soy el primero en saber que subió. Entonces es importante todo eso, ok. Vamos a, ¿a qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos, Robert? No, pues yo ahora ni pido los 10 minutos. Ok, quedamos entonces que pasamos al don de discernimiento de espíritus, es el don al que vamos a... Ok, quedó claro la revelación, igual pues nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo te estás portando, Jesús? Bien, pastor. No, mírame a los ojos. ¿Cómo te estás portando? Sí.
El Espíritu Santo te revela cuando alguien te está mintiendo. El Espíritu Santo te hace saber las cosas. Vamos, naturalmente, algunos de ustedes, a mí me sucedió como estudiante, nos dábamos cuenta cuando el maestro no preparó la clase. Sí, nos dábamos cuenta, ¿verdad? Venía y nos ponía una dinámica para romper el hielo. Toda la mañana nos la pasábamos picando hielo. ¿Por qué? Porque no preparó la clase. Eso es natural, lo descubrimos. El Espíritu Santo también te hace saber cuando alguien viene aquí a la cara, al templo con su carota. Y digan, este viene peleado con la esposa. El Espíritu Santo te revela, te muestra cosas que... sí, no, lo que yo he venido reafirmando, Chucho. Yo no voy a decir, a ver, hermano profeta Pimentel que viene con su carota, póngase de pie. Pues no, eso es avergonzarte. ¿Y sabes qué va a pasar para el próximo domingo? Ya no vienes al buen sembrador, te vas a sal de la tierra. No, si trae ganas, no crean que eso es nuevo. Si lo que estoy hablando me lo está revelando de arriba. Aguas ahí en GES porque una división se gesta. Ok. El hilo negro de la espiritualidad lo descubrí. Ahí donde vendían el pan chiquito. Ajá. Sí. Otro nivel, es otro nivel. Pues sí, vamos a diferir siempre en situaciones así. Mira, yo estoy de acuerdo que un día Dios te puede mover de la iglesia, pero no te va a mover para llevarte a otra. Te va a mover para que hagas algo. Disculpen el comentario que voy a hacer Roberto y Adriana. Platicando con Roberto y Adriana, yo les dije, yo estoy consciente que aquí hay gente en la iglesia que se va a ir de la iglesia un día. Comentábamos sobre una dinámica que ellos están trabajando ahorita con la célula, con la misión que están manejando. Y en uno de los últimos comentarios que hacíamos, esto no lo teníamos contemplado. Esta forma como está sucediendo no lo teníamos contemplado. Pero si es de Dios se va a consolidar. Y lo que hemos estado viviendo con ellos en esa misión, en esa célula, es que Dios está confirmando en la vida de las personas lo que va a suceder. Un día no tenemos contemplado un día soltar. Vamos a tener que soltar un día. Pero nos estamos preparando para eso. Si un día alguien se va a ir de la congregación, ¿cuántos han salido de aquí? Unos chuecos, unos derechos y otros medios prietos, pero han salido para hacer algo. ¿Sí? No han salido para, con la actitud que tienes aquí, te vas a ir a otra, pues mejor quédate aquí. ¿A qué vas a contaminar a los que están allá? Entonces, sí es importante, sí va a salir gente de la iglesia, sí, tiene que salir gente de la iglesia. Pero no tiene que salir por rebeldía, por etcétera, no, tiene que salir porque Dios lo llama a hacer algo fuera de. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Bien. La otra es espontáneo. Ahorita vas en el metro, vas manejando, sucedió que voy caminando sobre
Avenida 2 Norte en Puebla, y el Espíritu Santo me habla, sin temor a equivocarme, y me dice: acércate a esa mujer. Me acerqué a la señora, estaba llorando, una señora como unos 40 años tendría la hermana Noé. En ese entonces estábamos bien chamacos nosotros, ¿no? Me acerco a la señora y le digo: señora, ¿le puedo ayudar en algo? Y me dice: usted a mí no me puede ayudar en nada. Digo: ¿qué le pasa? Mire, a mi esposo me lo acaban de dar del seguro, me dijeron que me lo lleve a la casa porque ya no hay nada que hacer por él y se va a morir. Y pues yo no sé qué hacer. Y le dije a la señora: yo conozco a alguien que la puede ayudar, y si me permite, se lo llevo a su casa. Me dio la dirección. Yo no tenía, literalmente, y con todo mi corazón se los digo, yo no tenía ni para un pan, hermano. Me dio la dirección, caminé 2 horas desde donde la vi hasta su casa. Cuando llegué y me abrió la puerta, había una Virgen de Guadalupe más alta que yo, así en el centro de la entrada de la casa. Y cuando me ve que voy solo, me dice: pues no, que me iba a traer a alguien que me iba a ayudar. Le digo: viene conmigo. ¿Quién es? Jesucristo, le dije. Permítame pasar a ver a su esposo. Entré, no les hago el cuento largo. Me acerqué a la camilla donde estaba el hermano Raúl en el patio. Olía muy mal, literalmente olía muerto ya. Era un esqueleto forrado con un poco de piel. Apenas si se podía distinguir un quejido que salía de su boca. Y le dije: ¿usted cree que Jesucristo lo puede levantar de donde está? Hizo el ligero ademán que sí. Oré por él. A la vuelta de 3 meses, Raúl está sentado comiendo por sí mismo. A la vuelta de 1 año, Raúl está nuevamente trabajando. Era dueño de bodegas de plátano en la central de abastos de Puebla. Fue el Espíritu Santo espontáneamente el que te movió. Tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo, ¿sí? A veces el Espíritu Santo te va a decir: oye, quítate la camisa y regálala. Es la que me gusta. No, hoy no traje la del Manchester. Es la que me gusta. No, dala. Dios siempre te va a pedir que hagas algo que te cueste. Siempre te va a pedir que hagas algo que te cueste. Jesús le costó al Padre. A Jesús le costó su vida. A los discípulos les costó su vida. A ti y a mí no nos ha costado todavía nada. Tenemos que buscar a Dios y Dios te va a hacer sentir. No es como dice el hermano Maldonado, creo que saben de quién, ¿verdad? Dios me acaba de revelar, Rosalba, que me vas a regalar el carro de tus hijos. Así es que a ver cómo le haces. Te avientas la bronca con ellos. Dios me acaba de revelar que esa cámara ya no se la vas a regresar a Lucio. Hay que sembrar para el reino. No me encantan esas cosas, las rechazo, de verdad. Cada uno dé como propuso en su, no con tristeza, ni porque a ver si doy más el Señor me va. No. Algo espontáneo. Sí sucede, que alguien regala el carro. A Lucio, tu tío, le pasó hace como 2 años, 3 años. Le regalaron un carro. Tenga, pastor, lléveselo. Digo: oiga, hábleles de mí, ¿no? Entonces, tengamos, hermano, sensibilidad para el Espíritu Santo. ¿Ya me pasé 10 minutos, Roberto? Me quedan 2, los vamos a aprovechar orando. Pónganse de pie.